Buen día, mi nombre es Andrés David Valenzuela Rojas, tengo 18 años, estudio Ingeniería de Sistemas y voy a presentar el video de arquitectura de computadores. Para este video vamos a explicar el funcionamiento de Visual Studio Code y la extensión MASM-TASM. Primero, para la instalación de la extensión tendremos que ir a extensiones y poner la extensión, la cual es esta. La vamos a dar a instalar y pues ya cuando la tengamos nos volvemos a Explorer y creamos un nuevo documento donde le vamos a poner el nombre .asm, que es la extensión que va a tener esta extensión, este plugin. Listo, ya con esto vamos a poder programar en código ensamblador. El código ensamblador tiene una estructura. La estructura del código ensamblador es esta. Primero va model y después ponemos el tamaño del modelo del programa que vamos a usar. En estos casos, como son programas pequeños, vamos a ponerlo en small. Stack sirve como un apilador de datos. Es para guardar archivos o datos temporalmente. El punto data es para almacenar todo lo que son variables. Todo lo que es esa información de variables que vamos a usar luego en el código. Y por último, el punto code es donde vamos a empezar a escribir todo el código. Para el primer punto vamos a crear un programa en lenguaje ensamblador que nos permita mostrar en pantalla nuestro nombre completo y nuestra identificación. Para esto vamos a primero escribir model, small, stack y en la data vamos a poner la primera variable que va a ser nombre. Después vamos a poner db, que es para reservar un espacio en memoria para un byte. Luego vamos a poner esto que es 13,10, ¿para qué sirve esto? Esto es como un enter para organizar mejor nuestra cadena de texto. Y ya esta es la información que va a guardar nuestra variable. Mi nombre es Andrés David Valenzuela Rojas. Punto. Para finalizar siempre vamos a poner un signo de peso, que siempre sirve para finalizar una cadena de texto. Siempre lo tenemos que poner porque si no en el código nos va a aparecer un error. Luego en nuestra segunda variable ID vamos a crear el ID, vamos a ponerle el db, el 13,10, que es para ponerlo más bonito prácticamente, y la información que va a ir dentro de la variable con el signo de peso al final, para que no hayan errores. Luego pasamos al punto code, que es donde vamos a empezar a hacer el código. Vamos a empezar con un main, que es el inicio del proceso. Vamos a indicar que es un proceso y le vamos a dar el nombre de info, porque pues es la información. Primero vamos a empezar con bloques de código que son estándar. Ejemplo, este de acá es estándar. Mov AX @data. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a traer toda la data que tenemos acá, o sea las variables nombre y ID, y las vamos a pasar a AX. Luego vamos a mover todo lo que está en AX a DS. Lo siguiente que vamos a hacer es mover el 09H a AH. ¿Qué significa el 09H? Lo que significa o lo que indica es que vamos a mostrar una cadena de texto. En este caso, pues lo que está adentro de nuestras variables. Luego vamos a leer la variable nombre y la vamos a almacenar en DX. Y ya con int21h lo que vamos a hacer es ejecutar estos dos primeros pasos que están acá. Después pasamos a hacer lo mismo con el campo ID, con la variable ID. Primero mostramos una cadena de texto, luego vamos a guardar la cadena de texto en DX y vamos a ejecutar todo esto. Y ya para finalizar utilizamos este bloque de comandos que nos va a indicar la finalización del proceso. ¿Qué significa cada cosa? Vamos a mover el 4ch a AX, que el 4ch nos indica que es para terminar el programa. El int21h es para decirle que se ejecute lo que estamos asignando y el ret nos indica que ya se finalizó la ejecución. Para terminar ponemos un endMind que nos va a indicar que pues acá ya se termina el proceso inicial. Para el segundo punto nos piden crear un programa en lenguaje ensamblador que permita sumar dos dígitos capturados por teclado y el resultado que se muestre en pantalla. Para eso vamos a utilizar este código que tenemos acá. Primero seleccionamos el modelo, pequeño, el stack y escribimos la data. Vamos a crear una variable que va a ser txt1 y vamos a asignarle su valor, que es escriba el primer número. Después nuestra segunda variable, escriba su segundo número, nuestra variable resultado para que nos muestre el resultado
y las variables de números que vamos a utilizar para sumar. Acá les vamos a indicar un signo de interrogación, lo cual nos indica que es una variable que todavía no está definida, o sea, está ahí, pero todavía no tiene un valor. Para esto vamos a iniciar con nuestro código. Main para iniciar un proceso, acá pues el proceso y el nombre del proceso que va a ser una suma. Lo primero que vamos a hacer es poner el bloque de comandos que ya es estándar, que es coger toda la data que está acá y pasarla a X. Después de AX a DS. Aquí ya vamos a empezar con todo el tema de la captura de números o variables por teclado. Para esto primero tenemos que indicar que nos muestre el texto, que es este que está acá, escribe el primer número. Acá entonces indicamos que es una cadena de texto. Esa cadena de texto se va a almacenar acá en H. Después nos va a decir que lea el TXT1, que es escriba el primer número. Y pues vamos a hacer que se ejecute esto. Ya para lo siguiente, para capturar el texto como tal, vamos a poner el 01H, que es recibir información por teclado. Vamos a ejecutarlo y ya acá empieza casi más que todo el tema de la suma. Con sub AL30H vamos a convertir el carácter ASCII a decimal. ¿Cómo funciona esto? Para explicarlo de mejor manera. El 30H es el valor de 48 en ASCII y 48 en ASCII es 0. Eso lo podemos ver representado en esta tabla. Aquí como podemos ver, 48 es 0. Listo. Como ya vimos es 0. Cuando se le ingresa el número que vamos a ingresar por teclado, se va a empezar a sumar desde 48 y eso nos va a dar el número decimal. Como nos pudimos dar cuenta ahorita, como el 30 era 48, si le sumamos 1 nos va a dar 49. 49 sería 1, 50 sería 2, 51, 3 y así hasta el 9. Luego en esta parte del código vamos a decirle que nos guarde el valor que obtuvimos por teclado. Digamos, si ingresamos el 2, lo va a guardar en la variable llamada número 1. Y vamos a repetir el mismo proceso con la variable para el número 2. Entonces acá primero mostramos el texto que es ingrese el segundo número. Luego le vamos a decir que no lo ingrese por teclado. Le volvemos a hacer lo de pasar de número ASCII a decimal. Y almacenamos el número en la variable 2. Ya aquí sí vamos a empezar como tal con todo el tema de la suma. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a indicar que nos mueva la variable número 1 a AL y después la variable número 2 a BL. Con esto y con estos datos ya ingresados, lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, si acá pusimos el 49, que es 1, más 49, que también es 1, acá nos daría 2. Pero estaría escrito todavía en código ASCII. Nos estaría juntando muchos números. Aquí lo que vamos a hacer es que AX vuelva a ser 0, porque ya con todas las variables que teníamos había muchos números, entonces pues, la suma se iba a hacer mal. Acá lo que vamos a hacer es agregarle otra vez el 30H que se le quitó en la línea 37, acá en 37 y en la anterior también, en la 25. ¿Por qué? Porque si nos podemos dar cuenta, acá sub es restar, entonces le resto ese 30. Acá lo que vamos a hacer es volvérselo a adicionar. Y ya en esta siguiente parte, esta parte de acá, el AAA, se utiliza para cuando se haga la operación para cuando se haga la conversión de ASCII a decimal. Prácticamente sin este AAA, a pesar de todo lo que hicimos de cambiar el número de ASCII a decimal y de decimal a ASCII, no se va a accionar. Toca ponerlo por medio del AAA. Entonces con este bloque de comando, acá lo que vamos a hacer es volver a poner una cadena de texto, el cual nos muestre la variable resultado, que es el resultado es, y vamos a ejecutar lo que nos está diciendo. Bueno, ya con estos últimos pedacitos de código, lo que vamos a hacer es, con como los números solamente se puede sumar de 0 a 9, digamos, el número más grande que se puede sumar es 9 más 9, lo cual nos va a dar 18. 18 tiene unidad y decenas. Entonces, esta partecita de acá, esta primera parte, lo que nos va a indicar es la decena y esta parte de acá nos va a indicar la unidad. Acá se almacenaría el 1 y acá se almacenaría el 8. Y ya con esta última parte pues finalizamos el código. Y ya por último ponemos un endMain para indicar que ya se finalizó el main. En el punto 3 vamos a crear un programa en lenguaje ensamblador que nos permita hacer una resta de 2 dígitos capturados por teclado y que el resultado se muestre en pantalla. Para esto vamos a utilizar prácticamente el mismo código y lo único que vamos a cambiar son solamente, digamos, acá cambiamos que el proceso ahora va a ser resta,
Acá sigue siendo lo mismo de capturar el número por teclado, acá lo almacena, acá vuelve a capturar el segundo número, acá lo vuelve a guardar acá y ya empezamos con la resta. Primero vamos a hacer que los números guardados en la variable n1 se pasen a bl y de n2 se pasen a al. Luego acá con sub, acá esto es lo que cambia, vamos a restar. ¿Vamos a restarle qué? Bl menos al. Entonces, si pusimos 1 en el primero y 1 en el segundo, nos va a dar 0. Luego acá hacemos lo mismo de volver a indicar que esto vuelva a 0. Acá vamos a mover el BL a L. Esto es lo que nos sirve para convertir de ASCII a decimal. Luego vamos a mover de AX a CX. Vamos a adicionarle los 30 que le quitamos el número hexadecimal anterior para lo del código ASCII. Y acá vamos a mostrar el resultado. Y acá solamente... Antes había lo de unidades y decenas, acá solamente hay unidades porque pues el número más grande que se puede restar es 9 menos 1, lo cual nos daría 8, entonces no tenemos por qué usar una decena si los números más grandes que se pueden poner son 9. Y ya finalizaríamos el código con esto y con un endMine. Luego para el punto 4 nos piden volver a crear otro programa con lenguaje ensamblador que nos permita multiplicar dos dígitos que sean capturados por teclado y que se muestren por pantalla. Para esto vamos a seguir usando prácticamente el mismo código porque pues siempre vamos a tener que ingresar información por teclado. Lo único que va a cambiar es el proceso que se hace para la multiplicación, pero como tal todo lo del ingreso y lo de las variables siempre va a ser el mismo, porque pues vamos a tener que ingresar números de la misma manera. Entonces acá creamos nuestras variables, las variables de texto y las variables de números. Luego creamos lo del main con multiplicación, acá hacemos lo de traer la data. Con esto hacemos que el usuario ingrese el primer número, después el segundo número y obviamente acá que lo guarden en su respectiva variable, n1, n2 y acá ya empieza todo el proceso de la multiplicación. Para esto vamos a hacer que n1 pase a l, después n2 pase a bl, después vamos a multiplicar al por bl, el resultado no lo va a dar en ax. Al tendrá el resultado si es menor a 255 por todo el tema de los números binarios. Luego vamos a convertir el resultado de ASCII y lo vamos a mostrar. Entonces vamos a obtener dígitos. Ese va a ser el divisor para obtener dígitos. Luego vamos a dividir el AX por BL y AL va a ser igual al cociente en decenas. H va a ser el residuo en unidades. Luego vamos a guardar los dígitos de H a BL y de AL a BL. Luego vamos a mostrar el mensaje del resultado. En esta parte pues le aparecen las decenas, en donde le vamos a agregar los 30H que le quitamos antes. Y acá vamos a mostrar las unidades. Y ya pues acá terminaríamos el programa con un main end p. Esto también se utiliza para finalizar como tal este proceso. Y este endMine pues ya para finalizar todo por completo. Y ya para nuestro último punto nos piden crear un programa en lenguaje ensamblador que nos permita dividir dos dígitos capturados por teclado y que el resultado se muestre por pantalla. Para esto vamos a utilizar este código, que es, como digo, casi lo mismo que los anteriores, solamente cambia el proceso de la división. Entonces acá tenemos el modelo pequeño, stack, data con la información. Y acá le vamos a agregar una nueva variable que va a ser decimal, pues para el puntico que va a ir en el medio del número punto decimal. Y acá vamos a empezar con el código, el cual le vamos a poner un main, procedimiento, y vamos a ponerle división. Acá pasamos toda la data a x, de x a ds. Acá creamos, ejecutamos esto para que nos aparezca que escribir el dividendo. Luego esto para capturar por teclado, acá lo convertimos a código ASCII y acá guardamos el número en la variable. Acá lo mismo, el segundo texto que es escriba el divisor. Acá capturar por teclado, ejecutarlo, guardar, cambiar a código ASCII y guardarlo en la variable número 2. Luego vamos a empezar a multiplicar. Como no podemos multiplicar, luego en esta parte vamos a poner sorc a h. Esto es el equivalente a poner
mob h, 0, lo cual nos va a hacer que limpiar todo y que esto quede en 0. Luego vamos a pasar la variable n1 a l y vamos a dividir por número 2. Entonces AL es el cociente y AH es el residuo. Luego vamos a guardar el resultado. La parte entera la vamos a guardar en BL y el residuo lo vamos a guardar en BH. Luego vamos a mostrar el resultado con mob AH09H para mostrar la cadena de texto de resultado. Vamos a ejecutar todo y acá en esta primera parte vamos a mostrar la parte entera. Entonces vamos a mover BL a DL. Luego vamos a DL, le vamos a adicionar los 30 de hexadecimales y vamos a ejecutar esto. Luego si hay residuo vamos a calcular el decimal. Entonces acá vamos a ponerle el decimal, o sea esto es para ejecutar como el puntico que hay en medio del decimal. Vamos a convertir el residuo a decimal, entonces pasamos de BH a L, esto el 10 lo pasamos a BL y multiplicamos el BL, luego dividimos por el número 2, entonces AX es el residuo, es igual al residuo por 10 y AL es el decimal. Luego movemos AL a DL. Luego le adicionamos los 30 hexadecimales y volvemos a ejecutar todo esto que está acá. Ya por último finalizamos esto con un red. Y finalizamos. Endmain. Fin. Y con esto terminaríamos la actividad sobre el código ensamblador, el cual se utiliza más que todo en configuración en la programación de sistemas operativos y temas de BIOS y todo interno. Muchas gracias, mi nombre es Andrés David Valenzuela Rojas y gracias por ver el video. Adiós.